Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas. Vamos a continuar con lo que son las expresiones lógicas. Entonces, en la clase pasada vimos los operadores de relación que nos servían para hacer comparaciones entre dos valores. Si es mayor, si es menor, si es igual, si es diferente, etcétera. Y que íbamos a tener uno de dos posibles resultados. O la respuesta es verdadera o es falsa. Ahora, siguiendo con lo que son las expresiones lógicas, vamos a ver los operadores lógicos. Estos sí ya tienen nombre y vamos a aprender el comportamiento de cada uno de ellos. Me da 5 de esas. Compañero Jason, por favor, cierre el micrófono. Gracias. Ok. Bien. Los operadores lógicos se utilizan junto con los operadores de relación para crear lo que se conoce como expresiones lógicas. Y vamos a ver tres tipos de operadores. Ok. ¿Para qué se utilizan? Bueno, dos de ellos se utilizan para unir expresiones lógicas que estén creadas utilizando los operadores de comparación. Y el tercero se utiliza para hacer la negación de una expresión lógica. ¿Cuáles son estos operadores? Bueno, tenemos el not, en negrita está como se llama en inglés, y en paréntesis está como se llama en español, el not o el no lógico, el and, que es el ilógico, y el último es el or, que es el o lógico. Su comportamiento se describe a través de lo que se conoce como tablas de verdad. Bien. Vamos a ver primero los que sirven para enlazar dos expresiones, porque aquí tenemos la negación, el no, pero quiero ver esto primero. Este es el comportamiento que se utiliza en cada uno de ellos. Acá hay un ejemplo, pero la verdad se lo quiero detallar mejor con la pizarra. Solo vamos a leer el comportamiento de cada uno de ellos. Permítanme, hay gente en sala de espera. Bien. Veamos primero el ilógico,
que en inglés se conoce como AND. En este caso, A y B representan operaciones de relación con los símbolos que vimos en la última clase. O sea, 10 es mayor que 5, 7 es igual a 8. A y B representan ese tipo de expresiones. Muchas veces en una instrucción nosotros necesitamos evaluar algo y para poderlo evaluar tenemos que comparar o preguntar por varias situaciones. ¿Bien? Dependiendo de la situación que estemos evaluando en su totalidad, vamos a decidir cuál de los dos operadores, el ilógico o el o lógico, vamos a utilizar. Ahora, recuerdan ustedes que en ese tipo de expresiones que vimos en la última clase, solo obteníamos como resultado o verdadero o falso. ¿Lo recuerdan? Sí, licenciado. Entonces, lo que estamos evaluando en esta tabla, que vamos a ver primero el ilógico, es el resultado de esas expresiones. Supongamos que yo quiero unir dos de esas expresiones. ¿Sí? Y me dice, bueno, si yo evalúo cada una de ellas, si la primera me dio verdadera y la segunda expresión también me dio verdadera, y yo necesito unir las dos, y para unirlas, la primera expresión y la segunda expresión utilizo el ilógico, significa que al unirlas tengo una expresión mucho más grande y me va a dar un único resultado, siempre verdadero o falso. Si yo uno esas, llamémosle subexpresiones, porque ya pasan a formar parte de una expresión más grande. Si las uno con la palabra y o and en inglés, el resultado final sea el resultado único de la totalidad de la expresión, me va a dar verdadero. Entonces, ¿qué significa? Si todas las subexpresiones que yo he evaluado son verdaderas, entonces la expresión completa pasa a ser verdadera. Ahora, si la primera subexpresión me salió verdadera, pero la segunda subexpresión me salió falsa, y yo quiero unir esas dos subexpresiones con el ilógico, el resultado final me va a dar falso. ¿Por qué? Porque el ilógico se utiliza cuando yo quiero que todas las condiciones que estoy evaluando se cumplan, todas. Puede ser que yo necesito en un momento determinado evaluar, por ejemplo, 5 o 10 condiciones o subexpresiones, pero tengo establecido que obligatoriamente se tienen que cumplir todas. No vale que de 10 alguien cumpla 9 y deje una sin cumplir. No, necesito las 10 en su totalidad. Por lo tanto, con una sola de las condiciones o subexpresiones que resulte falsa, ya todo me da falso. Eso cuando yo enlazo con el ilógico. Aquí lo tenemos a la inversa, porque acá teníamos A verdadero y B falso. Aquí tenemos A falso y tenemos B verdadero. Pero es la misma situación porque estoy enlazando con el ilógico. Basta una sola que no se cumpla y la expresión completa se torna falsa aquí. Ahora, cuando todas son falsas, cuando yo dije toda esta lista de condiciones que tienen que cumplir o de requisitos, pongámosle, se deben de cumplir y no cumple ninguna, o sea, todas las expresiones son falsas. Pues ahí no hay de otra. Toda la expresión completa va a ser falsa. El y lo utilizo cuando yo evalúo varias situaciones en una sola instrucción y necesito que todas esas situaciones sean verdaderas. Todas tienen que cumplirse. Ahora, el siguiente que se utiliza para enlazar es el o lógico, que es cumplo una o cumplo la otra. Está bien. No es obligatorio cumplir todas las condiciones. ¿En qué situaciones
vamos a tener un resultado verdadero. Siendo A y B subexpresiones, o sea, comparaciones, si la primera expresión me da verdadera, la segunda expresión también me da verdadera, el resultado completo es verdadero. ¿Cumplió todas? Verdadero. Pero recuerden, en lo lógico me basta con que cumpla una sola. Aquí no es obligatorio que las cumpla todas. Y lo podemos ver acá. Si la primera expresión da verdadera, pero la segunda expresión me da falsa, ¿sí? Pero como estoy utilizando el o lógico, no importa. Con una sola que sea verdadera, la expresión completa, el resultado final es verdadero. Ahora, la inversa. Aquí, la primera expresión me resultó falsa, pero la segunda me resultó verdadera. Igual, con una sola que sea verdadera, el resultado final es verdadero. Miren, ¿cuándo va a ser la única vez en que la expresión completa sea falsa si yo utilizo el o lógico? La única vez en que va a ser falsa es cuando todas las situaciones que yo estoy evaluando sean falsas, cuando ninguna se cumpla. Entonces ahí el resultado final es falso. Veamos esto con ejemplos en la pizarra. Y ahí vamos a unir la evaluación de estas expresiones con otras dos situaciones. Ya conocemos los tipos de datos. ¿Ok? Conocemos las reglas para definir variables. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en donde definamos variables, les asignemos valores y después vamos a construir algunas expresiones lógicas. Vamos a trabajar con 3 números y vamos a decir que esos 3 números son enteros. Yo quiero guardar 4 números enteros. Para guardarlo yo necesito variables. Lo primero que voy a hacer es definir las variables. Llamémosles N1, N2, N3 y N4. Como estas 4 variables son del mismo tipo, voy a declararlas todas en una sola línea. Ahora, vimos también que para definir la variable yo puedo decir o puedo escribir la palabra como entero. Si no quiero escribir esta palabra, en su lugar utilizo 2 puntos. Pero aquí tengo los elementos necesarios para declarar una variable, nombre y tipo de dato. Ahí están mis 4 variables. También habíamos explicado que el definir una variable es simplemente asignar un espacio en la memoria e identificarlo por un nombre, pero en ningún momento significa que en ese espacio en memoria hay algún valor almacenado. No, ese espacio en memoria está vacío hasta que yo le asigne un valor. Puedo asignárselo de forma directa o le puedo asignar valor a través de alguna operación aritmética o lógica o a través de una lectura de datos que el usuario está ingresando. Ahorita vamos a ver lo que es la asignación directa en el mismo código, sin intervención del usuario, porque el usuario no va a escribir nada. Yo digo cuáles son los valores que voy a guardar en estas variables. Digamos, para asignar, el símbolo es este. Es una flechita que apunta al nombre de la variable. Se puede leer N1 es igual a, también se puede leer como a N1 le voy a asignar el valor de. Digamos que N1 es 10. Voy a asignarle valor a N2. Digamos que N2 es 4. Entonces, N2 es igual a 4 o N2 le asigno el valor de 4. En ese espacio en memoria que está asignado para N2, yo coloqué el número 4. Ahora sí, la variable tiene un contenido. N3, digamos que es 23 y N4 va a tener un valor de 12.
¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? Cómo declarar variables y cómo hacer una asignación directa de valor a esas variables. Les había explicado también que no vayan a utilizar este símbolo. Bien, porque ahí yo estoy interpretando como que usted esté haciendo una expresión lógica, que está preguntando si N1 es igual a 10. Y es una expresión que yo tengo que evaluar para saber si es verdadera o falsa. No. Ahí sí yo estoy diciendo, el número 10, guárdelo en la variable N1. Cada lenguaje de programación tiene su sintaxis respectiva y cuando vean lenguajes, ustedes van a ver qué símbolos utiliza cada lenguaje para lo que es asignación o para lo que es evaluar, preguntar si algo es igual a cierto valor. Y cuando entremos en PSEIN, también la sintaxis de PSEIN es muy flexible. ¿Ok? Entonces, algunos van a tener configurado su PSEIN para que la asignación sea así. Y no va a pasar nada. Pero hay que aprender a establecer una diferencia. Y ya la vamos a ver. Muy importante, muchachos. Ustedes tienen siempre que verificar que cuando ustedes usan sus variables en código, tienen que estar seguros que esas variables no estén vacías. O sea, yo defino la variable, le asigno un valor y después la uso. Muchas veces nos saltamos el segundo paso. Defino la variable y después la uso. ¿Y en qué la voy a usar si no tiene contenido? Es un espacio vacío. Entonces, los pasos son declarar la variable, asignarle valor directamente por medio de lectura, operaciones aritméticas lógicas. Y después que yo sé que tiene valor, yo la puedo utilizar. Bueno, desde acá, que ya sé que mis variables tienen contenido, voy a empezar a evaluar. Primero, vamos a practicar lo que son los operadores y el operador o, para que ustedes vean cómo funcionan. Y después les voy a explicar en un pseudocódigo cómo se utiliza esto. Entonces, voy a hacer una expresión, la primera expresión, y digo, N1 es igual a 10. ¿Qué resultado tengo yo aquí? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es el valor verdadero? Porque a N1 yo le asigné el valor de 10. Y aquí lo que yo estoy haciendo es una pregunta, estoy haciendo una comparación. ¿N1 es igual a 10? Es verdadero, porque ¿qué hay dentro de N1? El número 10. El resultado de esta es verdadero. Ahora voy a hacer otra pregunta. N3 es mayor o igual a 6. ¿Qué resultado me da esto? Miren arriba, ¿cuál es el valor que hay almacenado en la variable N3? Verdadero, Lick, porque es mayor que el 6. Sí, porque N3 en esta línea, yo dije que en N3 yo guardo el número 23. Así que yo estoy diciendo N3, cuyo valor es 23, estoy preguntando, ¿es mayor o igual a 6? Sí, es cierto. Entonces el resultado acá me da verdadero. Hagamos otra ahora. N4. ¿Qué resultado tendré aquí? Estoy preguntando, ¿N4 es igual a N1? Falso. Falso. Falso, porque N4 tiene almacenado el número 12. N1 tiene almacenado el número 10. Entonces no son iguales. El resultado aquí es falso. Ven, pero estas son expresiones individuales. Individuales. Yo puedo tener, vean, voy a poner acá una expresión, la misma que tengo ahí arriba. N1 es igual a 10 y aquí en una misma línea voy a poner otra expresión. N4 es igual a N1.
Ok. Si esta fuera una instrucción, en primer lugar, yo no puedo tener en la misma línea de código dos expresiones, como quien dice, por separado. Las tengo que unir. Y para unirlas, puedo utilizar el ilógico. Vamos a poner aquí operadores lógicos, que son el ilógico, que en inglés se llama AND, y el otro, el o lógico, que en inglés se llama OR. Me sirven para unir estas dos expresiones. Vamos a ver el ilógico. Voy a colocar acá. Y. Bien, recuerden, la única vez en que la expresión completa va a ser verdadera, si yo estoy utilizando el i, es cuando todas sus subexpresiones sean verdaderas. Entonces, ya esto, que ya lo uní, todo esto es una sola expresión y me tiene que dar un único resultado. Voy a evaluar. Dijimos que n1 igual a 10 es verdadero. Solo voy a poner la b. Estoy colocando esta misma. Y dijimos que N4 igual a N1, esta de acá es falsa. Solo voy a colocar la F. ¿Ok? Pero aquí está el I que va a unir los dos resultados. ¿Y cuál es el resultado de N4 igual a N1? Falso. Bien. Entonces, tengo que evaluar lo que tengo aquí. Y eso me va a producir un único resultado. Verdadero y falso. Verdadero y falso. ¿Cómo es que funciona el ilógico? Únicamente cuando todas las subexpresiones sean verdaderas, la expresión completa se torna verdadera. ¿Cuál será el resultado aquí? Todas las... Falso. Falso. Aquí, miren, ¿serán verdaderas todas las subexpresiones? No, tengo una verdadera y tengo una falsa. Con una sola que sea falsa, ya todo el resultado se torna falso. Entonces, esto es falso. Y ese es el resultado final. Ahora, modifiquémoslo y digamos que en lugar de hacer esta pregunta aquí, vamos a poner, ¿qué significa ese símbolo? Diferente. Estoy preguntando, ¿es N4 diferente o distinto de N1? ¿Qué creen ustedes que es el resultado de esta? Es verdadero. Verdadera. Verdadero es diferente. Son diferentes, tienen almacenados valores distintos. Entonces ahora que yo cambie el símbolo, esto me da verdadero. Y ahora, ¿cuál será el resultado final de toda la expresión? En este caso, todas las subexpresiones son verdaderas. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Ese es el resultado final. Obligatoriamente, si yo necesito que todas las condiciones se cumplan, las voy a enlazar con un i. Y no solamente puedo tener dos subexpresiones. Yo por acá puedo poner, evaluemos, y vamos a poner la otra. Vamos a volver a colocar N4 es igual a N1. Entonces tengo acá hay un i. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado de esto? De acá dijimos que era falso. Bueno, entonces vamos a poner F de falso. Ahora evaluemos para obtener el resultado final. A ver, ¿serán verdaderas todas las subexpresiones? No, porque hay una falsa. Tengo dos verdaderas y una falsa. ¿Con qué las estamos uniendo? Con el ilógico. Entonces, como estoy utilizando el ilógico, y hay una falsa, yo ya sé, el resultado final es falso. Falso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está describiendo la tabla de verdad que vimos en el texto. El comportamiento. Esa columna del A y esa columna del B hacen las veces de
Yo podría decir la expresión A, la expresión B. Aquí tengo una expresión C, pero el comportamiento se entiende utilizando únicamente expresión A y expresión B. Revisemos. Miren, el y lógico. Subexpresiones representadas por A y B. Si la primera es verdadera y si la segunda es verdadera, o sea, si todas son verdaderas, el resultado final, uniéndolas con el y, es verdadero. En todos los demás casos, es falso. ¿Ven? Si una es verdadera y la otra falsa, como en estas dos de acá, todo es falso. Y si las dos son falsas o todas son falsas, pues no hay para dónde, todo es falso también. ¿Cuál es la diferencia con el otro operador, que es el o lógico? Fíjense, ¿cuándo es verdadera la expresión completa? En la primera línea, cuando todas las subexpresiones son verdaderas. Y en las siguientes dos líneas, cuando una de las expresiones es verdadera, el resultado final es verdadero. Porque digo, con una sola que se cumpla, con una sola que sea verdadera, ya la expresión completa también es verdadera. Así que el único caso en que va a ser falsa es cuando todas las subexpresiones sean falsas. Regresemos a la pizarra. Entonces, vamos a dejar esto aquí con el y vamos a establecer una diferencia acá con el or. Y vamos a utilizar las mismas subexpresiones que son N1 igual a 10. ¿Ok? La otra que tengo es N4 diferente de N1. Y la última que tengo es N4 igual a N1. ¿Con qué las voy a unir? Ya no voy a utilizar el I, sino que voy a utilizar el O. Entonces, O, las estoy uniendo con el O lógico. Entonces, tengo que comenzar evaluando cada una de las subexpresiones. Ya vimos que la primera, N1 es igual a 10, verdadero. Vengo bajo el O. Siguiente subexpresión, N4 es diferente de N1, verdadero. Bajo el otro O y evalúo. N4 es igual a N1, está medio falsa. Entonces ponemos falso. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado final? ¿Cuál es el resultado final? Según la tabla que vimos en el texto. Verdadero. 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 La única Falso. manera, no, verdadero. La única manera en que sea falso es que yo tuviera así, miren, que me diera esta falsa, esta me diera falsa, o sea que todas fueran falsas. Es la única ocasión en que yo voy a tener un resultado final falso. Basta con una que sea verdadera. Por ejemplo, digamos que la evaluación fue así. Tengo dos falsas y una verdadera. No importa, hay una verdadera. El O me indica que con una sola que se cumpla, todo es verdadero. Si yo tuviera eso así, el resultado final es verdadero. Ahora, lo que tenemos es esto. Dos falsas y una verdadera. No importa cuántas verdaderas hayan, con una sola que haya, ya todo es verdadero. Así que esta expresión, y vean que es la misma que yo tengo a la par, pero en este caso el resultado es diferente. Verdadero. Utilizando las mismas subexpresiones. Pero ¿cómo cambia? Cuando utilizamos un operador lógico diferente. Revisen, por favor.
¿Quedó claro, muchachos? Sí, Ok. sí. Nos hace falta un operador. Porque vimos el I y vimos el O. Pero nos hace falta el de la primera tablita, que es el not o negación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo negar el resultado de una expresión. O sea, si la expresión me dio verdadera, la expresión A, pero yo a esa expresión le pongo la negación, me va a dar el resultado contrario, falso. Y si la expresión me dio falsa, pero yo a ese resultado le antepongo el no, va a cambiar a la inversa, me va a dar verdadero. Por ejemplo, es el tercero, es el not. No en español, not en inglés. Es la negación del resultado de una expresión lógica. ¿Cómo funciona esto? Vean. A ver, evaluemos esta. N3 es menor o igual a 12. ¿Qué resultado me da esta expresión? ¿Cuál es el valor que está guardado en N3? Acá, miren, N3 tiene almacenado el número 23. Entonces, Verdadero, ¿verdad? yo en realidad estoy preguntando, ¿23 es menor o igual a 12? ¿Qué da? Falsa. Ok, entonces aquí me da falso, ¿cierto? 23 no es menor o igual a 12, por eso me da falsa. Pero vean ustedes ahora, vamos a cambiarla, vamos a encerrarla entre paréntesis, y aquí voy a colocar el not. Bien, entonces yo sé que este falso es el de acá, pero tengo un not. Not falso. ¿Cuál es la negación de falso? O sea, el contrario de falso es, ¿qué? Verdadero. 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 Miren, el resultado final es verdadero. Bien, aquí es importante el uso de paréntesis. Digamos, voy a utilizar aquí el y. Voy a poner otra expresión. 45 es mayor a N4. Entonces estoy uniendo con i. Entonces yo sé que este falso es el de esta expresión. Ahora tengo que evaluar esta segunda expresión. Entonces bajamos el i. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? 45 es mayor a N4, ¿verdadero Sí, o falso? verdadero. Entonces sí, Verdadero. entonces me da verdadero. Bien, pero miren acá, el not en este caso se lo estoy aplicando únicamente a esta. ¿Ok? De ninguna manera vale para esta. Entonces acá tengo not falso, verdadero. Bajo el y tengo bajo el verdadero de acá también. Ahora, el resultado final, miren, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Cuando todas son verdaderas y las enlazo con i, ¿qué obtengo al final? La Verdadero. única vez en que utilizando el ilógico toda la expresión es verdadera, cuando todas son verdaderas. Miren dónde estaba aplicado el not, únicamente aplicaba para la primera subexpresión. Ahora cambiémosla y voy a usar otro juego de paréntesis. Miren, tengo paréntesis ya anidados, o sea, tengo dos juegos de paréntesis anidados internos, este y este. Obviamente,
empiezo a resolver lo que está en los paréntesis más internos. Esto me dio falso y esto me dio verdadero, pero me queda esto. ¿Bien? ¿Por qué? Este de acá lo resolví con falso. Y esta segunda subexpresión la resolví con verdadero. Al final me queda el juego de paréntesis más externo y el not. Entonces ahora se entiende que este not se aplica a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál será el resultado? Falso y verdadero, ¿qué da, muchachos? Esto de aquí. ¿Qué da? Falso. Da verdadero y falso. No, da falso. Acuérdense con que estoy enlazando con el y. ¿Mm? Para que sea verdadera, todas tienen que ser verdaderas. Y aquí tengo una falsa y una verdadera. Entonces, al final, aquí voy a bajar el not. Vamos a ponerlo acá. Porque evalué lo que estaba entre los paréntesis. Not, y esto me dio falso. ¿Ves? Falso. Y me quedo con esta expresión. La negación de falso me da, ¿qué? Verdadero, que es el resultado que tengo aquí. Entonces, ojo con los juegos de paréntesis, ¿ok? El paréntesis se lo ubiqué en este caso a la expresión completa, porque encerré la expresión completa en un juego de paréntesis. Muy diferente a lo que tenía anteriormente, que solo tenía así. Y por lo tanto, el not se aplicaba a lo que tiene inmediatamente después en ese juego de paréntesis. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Consultas? No, Lick. ¿No? Bueno, mañana vamos a hacer un poquito más de ejercicios de este tipo y vamos a entrar a la parte de condicionales. Bien, que las instrucciones condicionales obligatoriamente utilizan expresiones lógicas, o sea, expresiones de este tipo. Por eso es importante aprender a utilizarlas. Si no hay más dudas, entonces finalizamos la clase y continuamos mañana. Gracias, Lick. Gracias a Gracias, usted. Lick. Adiós. Gracias, Lick. Adiós, gracias. Gracias, Lick. Tengan un buen día. Igualmente.